Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. He venido, con el favor de Dios, hablando sobre el tema de las raíces que hay que erradicar de nuestra vida antes de que venga el Señor Jesús. Preparar el terreno. ¿Qué tal estamos para nuestro encuentro con el Señor? Y hoy, al llegar a la raíz número 8, quisiera de manera muy respetuosa preguntarles a ustedes qué raíces hemos visto anteriormente, las otras 7 raíces, cuáles son. Y puede tomar parte en esta noche. La primera raíz, ¿cuál fue? A ver la memoria. La envidia, sí. La segunda, el orgullo. La raíz del miedo. La raíz de amargura. La raíz del amor al dinero. La raíz. Exacto. Hay que hacer una precisión. Vimos la raíz de la inmoralidad sexual natural, pero en cuanto al abuso del cuerpo. Hace 8 días vimos la raíz de la inmoralidad sexual antinatural, también en el abuso del cuerpo, y hoy quiero compartirles, mis amados hermanos, la raíz de la destrucción del cuerpo, que es muy afín a lo que hemos venido viendo, pero que no por eso deja de tener algunas diferencias. ¿Qué era lo que estaba pasando en el momento en el que Juan el Bautista estaba predicando? Juan el Bautista fue el último profeta. Y como último profeta, él vino a preparar el camino o a preparar el terreno del pueblo de Israel, donde iba a aparecer el Mesías esperado por años. Y él les dice, no van a recibir ustedes a ese Mesías de cualquier manera. Ustedes tienen que estar preparados. Y les pone una ilustración muy clara. Él les dice que si esas raíces nosotros no las abandonamos, no las erradicamos voluntariamente, entonces va a llegar un momento en el que se pueden erradicar, las puede erradicar el Señor de manera involuntaria para nosotros. Entonces les dice algo así como, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Frente a esta expresión tan perentoria de Juan el Bautista, entonces la gente le hace una pregunta que nos la deberíamos hacer nosotros como iglesia en esta noche. Entonces, ¿qué debemos hacer? La raíz de la destrucción corporal. Mucho se nos está hablando de la obesidad, el daño que está causando en las personas. Se le hace daño al cuerpo con la glotonería. Se le hace daño al cuerpo llegando ya a un estado extremo, pero contrario a la obesidad, que es lo que nuestros papás llamaban cuando veían un niño muy flaquito. Le decían, no, es que está muy raquítico. Hay gente que quiere ya parecer, pero raquítica. No, es que tiene raquitismo. Eso era como una enfermedad. Otras personas le están haciendo daño al cuerpo
por medio de la anorexia. Pero otros se están yendo al otro extremo y le están rindiendo culto al cuerpo, deporte o gimnasia compulsiva. De eso hablaré más adelante. Abusos también en el consumo de licor, abusos en el consumo de alucinógenos. Tantas cosas que están haciendo daño al cuerpo. Pero además debemos entender que cuando aquí el Señor, por medio de Juan el Bautista, está hablando cómo debemos estar preparados, nos está diciendo que va a llegar un momento en el que si nosotros no podamos el árbol, una cosa es podar y otra cosa es cortar, entonces Dios viene a cortar todo lo que estorba nuestra comunión con Él. Ahora, yo no estoy aquí haciendo un llamado, ni mucho menos una crítica. Estoy hablando con todo mi corazón y con las mejores intenciones para la edificación de la iglesia y con las más mínimas intenciones de referirme a características particulares de ustedes como congregación. Solamente es el mensaje de la palabra del Señor que nos está diciendo que renovemos nuestra mente, pero que la renovemos con la verdad de Dios, pero que también la renovemos con humildad, que renovemos nuestra mente con seguridad, que renovemos nuestra mente con alegría, que renovemos nuestra mente con paz, que renovemos nuestra mente con pureza, que renovemos nuestra mente con fidelidad y con amor. A pesar de que esta batalla de erradicar todas estas raíces de las que he venido hablando durante las últimas 8 semanas, a pesar de que esa batalla sea difícil, debemos estar seguros de que obtendremos la victoria de la mano de Dios, pues solo Él tiene poder para vencer al enemigo y renovar nuestra vida. En unos minutos les voy a presentar algunos textos bíblicos en los cuales Dios, por medio de estos sagrados escritores, nos permite entender que tenemos que cuidar este templo, como lo escribió el apóstol Pablo, y más adelante también lo vamos a ver, porque este es el templo del Espíritu Santo. Ahora, yo les pregunto, ¿hay pecados deportivos? Y usted responderá, ¿sí hay pecados deportivos o no hay pecados deportivos? ¿Por qué? Porque en años pasados, cristianos de buena fe estimaron que el deporte era un asunto pecaminoso, llegando en muchas ocasiones al menosprecio y a la condenación de quienes practican alguna disciplina deportiva. Sin embargo, leemos en las Sagradas Escrituras lo siguiente, escribiendo el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios en el capítulo 6, versículo 12, dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y nosotros, como iglesia del Señor, debemos manejar las cosas en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra vida con mucho equilibrio. Porque permítanme que hubo muchos religiosos, cero espirituales, que empezaron a introducir ciertas cosas y opiniones en la iglesia que las hicieron ver como pecado sin que el Señor hablara de ese tema como pecado. ¿Por qué? Porque el cristianismo debe ser equilibrio adecuado. Nosotros no podemos estar generalizando o extremando cosas que Dios no ha dicho. Como les dije, hablemos un poco del tema del deporte, porque
Todos conocemos muy bien que el tema del deporte ocupa en la actualidad una sección muy importante en los noticieros y en los medios de comunicación en general, a tal punto que los periodistas deportivos en su mayoría hacen empresa a base del deporte y tenemos muy buenos eh, empresarios deportivos, gente muy profesional que lo deja uno admirado de ver cómo manejan el tema de un deporte. Unos se especializan en deporte, en fútbol, otros en básquet, otros en ciclismo, otros en boxeo. Es más, algunos hasta transmiten una partida de ajedrez. Eso es muy aburridor, pero la transmiten. Y es tanta la profesionalidad que manejan que lo meten a uno a ver una partida de ajedrez, así uno no entienda mucho del tema. Del tema deportivo, especialmente del fútbol, ahora tan en boga en nuestro país y en el mundo entero, dado el Mundial de Fútbol que se jugará en Qatar en el próximo mes de diciembre, no escaparon personas tan importantes que a través de su pluma y de su inteligencia escribieron como lo fue, de acuerdo a la historia nos dicen que fue el mejor presidente que ha tenido Colombia, y con esto quiero marginarme de cualquier concepto político, pero eso es lo que se oye decir porque yo apenas estaba naciendo en ese año, en el 58, cuando Alberto Lleras Camargo, un hombre muy ecuánime, de acuerdo a lo que estudié acerca de él, manejaba una revista o dirigía una revista, en su momento la revista Visión. Yo tuve algunos ejemplares y era excelente revista. También él tuvo que ver con la revista Semana, que por un tiempo desapareció de circulación y luego volvió a aparecer en circulación después de muchos años. Entonces, Alberto Lleras Camargo, un hombre muy centrado, en esa revista escribió algo sobre la Copa del Mundo. ¿Y sabe cómo llamó él el fútbol? Lo llamó la nueva guerra, entre comillas, la nueva guerra a esta práctica deportiva. Y uno dice, nueva guerra, ¿y es el fútbol una guerra? ¿En verdad el fútbol es una guerra? Y él escribía, miren, les voy a decir por qué es una guerra. Porque los equipos llevan cruzadas sobre el pecho sus banderas patrias. Está hablando de la selección, estoy hablando del Mundial de Fútbol. Y la contienda se reduce a defender el campo propio y a conquistar el campo del adversario. Hasta ahí es un concepto muy acertado y todos sabemos que esto es así. Antes de continuar con este tema, de hacer algunas precisiones, quiero que leamos unos textos que escribió el apóstol Pablo, porque él sí se ocupó del tema del deporte, porque a él le tocó vivir algunas de las Olimpiadas en Grecia, como quiera que él estuvo llevando el Evangelio a la región de Macedonia, a los Corintios y a toda la región de lo que hoy es Turquía. Pero especialmente, seguramente a él le tocó ver por lo menos o pasar por la época en que hubo Olimpiadas en Grecia. Y él está escribiendo a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, lo siguiente: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, y aquí nos va a decir él algo muy importante, sí trae algún provecho el ejercicio físico. Sigue diciendo, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solamente para la vida presente, sino también para la vida venidera. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Podemos hacer deporte? Sí. ¿Nos beneficia? También. Pero la piedad viene con el paquete completo. Nos sirve para que tengamos una buena salud física, pero también, lo más importante, una salud espiritual. No dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer otra.
Y en la epístola a los Corintios, en el capítulo 9 y versículos 24 y 25, dice él: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Cómo se entrenan los deportistas? Con mucha disciplina. Porque le oí alguna vez al señor Hernán Peláez, conocido por ustedes, un hombre muy serio y muy respetado dentro del medio deportivo. Él decía que cuando se empieza a hacer un deporte y se para por un tiempo y vuelve a retomarse, es más dañino eso que no hacer deporte. Entonces todo hay que hacerlo con disciplina. Por eso les digo que iba a hacer unas precisiones y antes que nada decirles que la salud del cuerpo no puede, como algunos creen, supeditarse al tema del ejercicio físico derivado de la actividad deportiva. También del cuidado de la salud. De eso estamos en un riesgo muy alto en Colombia. Hay problemas con la salud. Los que vieron noticieros el día de ayer se pudieron dar cuenta que una de las entidades prestadoras de salud más importantes del país ya aqueja problemas. La otrora estrella de la salud en Colombia está aquejando problemas porque está dando citas para 2 y 3 meses hacia adelante. Gracias. Nosotros no podemos esperar a enfermarnos para ir donde el médico. También debemos cuidarnos nosotros comiendo sanamente, comiendo moderadamente, pero además ser realistas en que no todos tenemos aptitudes para ciertos deportes, lo cual llevó a muchos padres de familia a presionar a sus niños a practicar un deporte más por moda que por convicción. Y les voy a poner algunos ejemplos. Note usted que cuando una de nuestras campeonas de BMX, les estoy hablando de la señora Mariana Pajón, gana medalla, hay un boom inmediato. Al siguiente día, los almacenes de bicicletas se atiborran de papás que ven en sus hijos los próximos campeones en esa categoría. Les están haciendo un daño porque no todos nacieron para practicar BMX. Todos fuimos testigos cuando el muy reconocido y respetado Juan Pablo Montoya, que empezó en las categorías inferiores y llegó hasta la Fórmula 1, en su momento, cuando él estaba en competencia, ese mismo día o a partir de esos días, proliferaban los accidentes de tránsito porque a la mayoría les entraba el delirio de ser como el bien conocido corredor. Todo el mundo salía a llevarse a todo el mundo se creía Juan Pablo Montoya. Igual pasa con el club deportivo o con la selección nacional. Pero no todos los que llevan una camiseta tienen aptitudes para practicar el fútbol. No todos los que montan una bicicleta tienen aptitudes para competir. Hablemos del fútbol. A veces he pensado que se está conformando una religión del fútbol con rituales de alabanza y adoración. El árbitro, ustedes saben que regularmente va con un traje negro, o sea que tiene un perfil sacerdotal. La feligresía en las tribunas llora, salta, grita, baila, entona himnos. ¿Cuántos han ido a un estadio aquí? Ustedes son testigos de lo que uno oye alrededor. La gente, todas las cosas que gritan, cómo insultan al árbitro, cómo insultan
al jugador del equipo contrario y eventualmente a los de su mismo equipo. Hace poco, en la vía Bogotá-Tunja, hubo un encuentro entre hinchas de un mismo equipo, encuentro de pelea, de riña, y se cree que hubo varios lesionados y no se ha confirmado si hubo muertos. Pasemos a los narradores. Los narradores son en sentido estricto como los predicadores de ese culto que conocemos como el fútbol. Algunos hablan de la cancha sagrada, otros hablan del área sagrada, otros se han vuelto muy de moda con dichos como el templo del fútbol, la catedral del fútbol, el santuario del fútbol. Si nos vamos al balón, entonces el balón, que es el utensilio principal del culto, se besa frecuentemente. Los jugadores llegan, lo limpian, lo besan, de alguna manera están rindiéndole un culto. Algunos se arrodillan cada que hacen una anotación, la cual conocemos como gol. Y las congregaciones futbolísticas se reúnen, primero era el domingo, los que tenemos alguna edad nos damos cuenta que no había fútbol sino el domingo, pero hoy se están reuniendo domingo, lunes, hoy, mañana y toda la semana. No es de extrañar entonces que este ingenioso juego se haya ligado en muchos casos a la hechicería y a los agüeros. En Argentina, por ejemplo, se dio origen a la religión maradoniana, cuyo dios es el reciente desaparecido Hugo Armando Maradona o Diego Armando Maradona. Ustedes vieron todo ese caos que causó la muerte de este hombre, que todavía tiene gente que está siendo investigada, porque para Argentina y para muy buena parte del mundo, Diego Armando Maradona era un dios. Y hay iglesias, hay templos en Argentina donde se hace culto a Maradona. Y yo creo que nosotros como iglesia deberíamos estimular, sí, las actividades deportivas en las cuales sobre todo nuestros jóvenes puedan invertir energías, pero de una manera sana, en vez de quemarlas a través de alucinógenos y relaciones sexuales desordenadas, o bien apagarlas, en muchos casos van al otro extremo, a un cristianismo místico y legalista. Enseguida les voy a hablar hechos reales. Entonces, si ustedes miran el fútbol, se darán cuenta del fenómeno de las barras bravas. Todo el problema que están causando, ya esto se está volviendo consuetudinario. Hoy hay un preocupante perfil violento. Y ese perfil, nuestros jóvenes, especialmente en las iglesias, deberían tomarlo como un desafío evangelístico para que los fans, entre comillas, o los seguidores de Cristo Jesús vayan y presenten a Cristo Jesús como el Salvador de nuestras juventudes también. Pero ¿qué pasó? Los legalismos religiosos y la condena deportiva se volvieron un atentado contra la juventud. Un hombre que presidió a nivel nacional la comunidad donde mi esposa y yo asistíamos, él ya se fue a la eternidad, pero en su momento era el hombre de sumo respeto, yo diría que de miedo. Y en un culto dominical, en una visita que hizo a la ciudad de Medellín, no sé si mi esposa recuerda eso, él lanzó la siguiente expresión que todavía la tengo en mi memoria. Si los jóvenes de esta iglesia van a practicar fútbol, se van a tener que ir a practicar fútbol a los mismos infiernos. Eso a mí me impactó.
demasiado. No tenía el por qué hablar así. Para ese momento era la autoridad, para ese momento era el hombre temerario y todo el mundo quedó con el corazón arrugado porque para ese momento había semilleritos de fútbol en la iglesia. Tenían encuentros entre sí. Pero debo resaltar también que cuando nosotros nos centramos en las Sagradas Escrituras, podemos aún desde las iglesias patrocinar y respaldar actividades deportivas en nuestros jóvenes. Hace poco, va a ser 15 días tal vez, los líderes de jóvenes de esta congregación, Pablo Molina y Jaime Hernández, tuvieron la excelente y brillante idea de tener una salida con nuestros jóvenes a una práctica deportiva, que eso trajo mucha bendición y mucha unión para nuestros jóvenes. Se conocieron y practicaron deporte. Los padres de algunos de esos jóvenes están aquí y pueden dar testimonio de eso. Entonces, nosotros debemos ser equilibrio adecuado, ni dejar que nuestros jóvenes vayan a ser partícipes de las barras bravas, donde van a oír, a ver, a decir y a actuar de manera ilegal, a llevarlos a que estimulen su cuerpo también, como lo dije hace rato, en la práctica de algún deporte. Algunos ya no pueden hacer deporte, pero todos somos espirituales. Entonces, ¿qué hacer para no causarle daño al cuerpo? Lo primero que vamos a ver es que debemos vivir sabiamente. Este es el mejor gimnasio y la mejor dieta. En Efesios, escribiéndole el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15, 16 y 17, lo hace de la siguiente manera. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces usted me va a decir, pastor, ¿qué es vivir sabiamente? Vivir sabiamente es tener una conducta como creyentes en el Señor Jesús que debe caracterizarse por la sabiduría que viene del cielo, no tanto por el conocimiento que obtengamos aquí en la tierra, y que al practicarla solamente la podemos obtener cuando obedecemos la voluntad revelada de Dios. En el libro de Job, no tengo la cita aquí, usted la puede tomar, Job 28, 28, dice, he aquí el temor del Señor es el apartarse del mal, es el temor del Señor. Leámoslo por favor. Job 28, 28, para no ir a incurrir en un error. Job 28, 28. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal es el discernimiento. Entonces, vivir sabiamente, para sintetizarlo, es sacar el mayor provecho de cada buena oportunidad que se cruce en nuestro camino, porque los días son malos. Tenemos oportunidad de ir al culto, hagámoslo. Tenemos oportunidad de evangelizar, hagámoslo. Tenemos la oportunidad de enseñarle a una persona, hagámoslo. Tenemos la oportunidad de orar por una persona, hagámoslo. Porque no creamos que en una sociedad como en la que estamos vamos a encontrar nada bueno. Y si nosotros no ponemos el ingrediente de lo bueno con el respaldo de la sabiduría y de la inteligencia, entonces no vamos a ser parte de la sal de esta tierra para preservarla
y para preservarnos nosotros, sino que vamos a ser parte también de ese engranaje de maldad en el que está sumido la humanidad. Si la palabra del Señor dice que los días son malos, es porque estamos viviendo días malos. Mire cómo dice el apóstol Pablo a los colosenses y les escribe en el capítulo 4 y versículo 5: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y me gusta esto, porque muchos dijeron, no, entonces vamos a evangelizar en el trabajo, vamos a evangelizar en los lugares donde no es debido evangelizar. ¿Y sabe qué pasó? Pusieron en vergüenza el evangelio de Dios. El apóstol Pablo está hablando, sí, que estamos viviendo días malos, pero que debemos ser sabios, predicar el evangelio, pero aprovechando cada momento oportuno, no inoportuno. Hablando en plata blanca, mis hermanos y amigos, estos días no se justifica, ni estos días ni nunca, la necedad, sino más bien la sujeción sin reservas, en íntima devoción a la voluntad perfecta de Dios. Vivir como verdaderos discípulos a la luz de la eterna palabra de Dios y su plan de salvación trazado desde antes de la fundación del mundo. Eso es vivir sabiamente. ¿Sabes dónde puedes aprender sabiduría? En la palabra de Dios, la cual nos está diciendo que el temor de Dios es el que nos trae sabiduría y apartarnos del mal es lo que nos da la inteligencia. ¿Qué hacer entonces para no causarle daño al cuerpo? Vivir sanamente. 2. Efesios 5, 18 al 20 dice el apóstol Pablo: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Habla del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones deben ir acompañadas de acción de gracias. Hemos dicho en íntima devoción que la oración debe ser al Padre Celestial en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y nos tildaron de religiosos, de fanáticos. No, gracias a Dios y chao. No, tenemos que ser muy precisos, muy coherentes en lo que estamos orando. Pablo lo está diciendo aquí, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero a los que estamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la orden, para los que estamos llenos del Espíritu Santo. Los que viven con sabiduría, ¿cuántos viven con sabiduría? Si usted vive con sabiduría, vivirá sanamente y evitará de esa forma, por ejemplo, la embriaguez o el consumo de cualquier sustancia que les lleve a vivir fuera de sí. Es más, se evita la glotonería. Mira, pastor, es que estoy prediabético, pero me encantan las cocadas. Me encantan las bebidas azucaradas. Yo no puedo vivir sin el dulce. Ya te dijeron que eres prediabético. ¿Por qué vas a acelerar tu enfermedad? Cuídate. Nosotros a veces supeditamos vivir sanamente o la sanidad de nuestro cuerpo solamente al consumo de no drogas, no cigarrillos, no alucinógenos, pero también de ciertos alimentos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, vivir y cuidarnos de la alimentación y tener una alimentación sana. El licor, por ejemplo, especialmente el vino, es una bebida común en el mundo mediterráneo, pero en Colombia ni se diga. Y aquí lo tenemos de todos los colores, en todas las variedades, en todos los estilos, en todos los tamaños, y celebramos por todo. Porque se fue y porque llegó, porque murió y porque se alivió y porque se enfermó, porque entró, porque salió, porque se rió, porque lloró.
por todo, destápela. Porque debemos ser claros, mis amados hermanos, el consumo de demasiado licor conduce al desenfreno y a la pérdida de responsabilidad, llevando a la gente a la despreocupación por cometer acciones fatales en muchos casos. De eso también lo sabemos nosotros. No les estoy hablando nada nuevo, les estoy hablando de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad. Muchos de los casos de intolerancia, las riñas, se originan con personas que ya no son responsables y se han despreocupado de sus acciones y están fuera de sí. Ahí viene el Día de la Madre y ustedes oirán las campañas de parte de la Policía Nacional. ¿Ustedes oran por la policía? ¿Sí oran por la policía? Tenemos que orar por la policía y por nuestros cuerpos de seguridad. Y ellos empiezan a hacer campañas. Por favor, el Día de la Madre, que debería ser un espacio donde confluyen los hijos a contemplar a su progenitora, se volvió un campo de guerra y de batalla, en algunos casos con resultados fatídicos. ¿Por qué? Porque empiezan el consumo de licor y por otras razones más. Cuidémonos de todo eso, mis amados hermanos, porque aparte de que eso nos hace daño a nuestro cuerpo, le hace daño a los demás. Y usted me dice, pastor, entonces ni un solo vinito. Ya dije aquí, estoy hablando del consumo de demasiado licor. ¿Qué hacer entonces para no causarle daño al cuerpo? 3, vivir respetuosamente. Efesios 5, 21 al 24 nos sigue diciendo el apóstol Pablo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Cuando él está diciendo aquí, cabeza, se está refiriendo. Voy a dejar las citicas otro momentico para que los hermanos puedan, los que están tomando nota, puedan hacerlo y les quede el mensaje bien. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de cabeza, es un término griego para referirse a fuente. Algunos hombres se tomaron esto muy deportivamente y dijeron, es que aquí la cabeza soy yo y aquí se hace lo que yo diga. Y en muchos casos llaman a sus esposas es a que les acoliten y les aplaudan sus arbitrariedades. No, y vamos a verlo más adelante. Si usted ve que una fuente trae agua insana, ¿usted se la toma? No se la toma. Uno toma del agua que viene de una fuente sana. Y este principio ha dado mucha tela de qué cortar. En años pasados me decía una hermana, pastor, yo no estoy de acuerdo con esa palabra. Alguna vez que tocamos este tema de Efesios, ahí me dolió mi corazón, porque esta palabra, gústenos o no, la tenemos que acatar, pero a veces por descontextualizarla, muchos se llevaron malas enseñanzas y con ellas malas prácticas que terminaron más en perjuicio y en algo nocivo que en edificación y en el sustento de la misma fe. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando Pablo aquí de la sujeción? Porque en primer lugar, él habla de la sumisión de las esposas. No de todas las esposas, porque hay esposas que están llevando la peor parte y por sostener una vida conyugal se dejaron llevar como víctimas de una violencia sin control. Pero además, no debe haber una sujeción a todos los esposos, por lo que yo les digo, si la fuente es mala, no se tome esa agua, ore por él, pero no le siga sus pisadas,
no le siga sus corrientes. Hay esposas que por llevarle la corriente al esposo dejaron que él acabara con las empresas, que esté cambiando de trabajo cada rato o que nunca trabaje. Pasaron los días, llegó la edad de la jubilación y no tuvo una esposa que le hablara con sabiduría y le dijera, llegó la época de tu pensión y tú nunca cotizaste. Entonces no hay ejemplos que no se deben seguir tampoco. Y esta sumisión de la que habla el apóstol Pablo aquí debe estar motivada como una respuesta voluntaria y motivada también por el amor al Señor Jesús. Hice un comentario además aquí que debo hablar de la relación de pareja en su vida devocional. ¿Cuántos matrimonios están haciendo aquí su tiempo devocional en pareja? ¿Por qué les pregunto esto, mis hermanos? Porque esto trae salud a la vida conyugal. Y esta salud nos lleva a someternos como cónyuges, no solamente al Señor, sino que también no se haría difícil una sumisión recíproca de servicio entre marido y mujer. Le oí una vez al pastor una frase que me ha gustado mucho y que trataré de hacerle entender, si él lo recuerda aquí, que acerca de que el matrimonio debe ser una vida de servicio. ¿Recuerdas esa frase? Las personas no se casan para ser felices, sino que se casan cuando han encontrado a alguien, para servirle con amor. ¿Por qué se ha hecho el matrimonio una batalla campal? Porque ha habido hombres que no han tenido la cordura de encabezar un tiempo devocional con su esposa porque creen que perdieron hombría. Ustedes, hombres, quieren que sus esposas los amen, encabecen el tiempo devocional. Que está jugando la selección Colombia y tiene que golear, y que es la hora del devocional. Primero el tiempo devocional. ¿Sabe cuántos quedaron decepcionados con esta selección Colombia? Hablando ahora de deportes. Todo un país. Y algunos, si tuvieron conciencia, se dieron cuenta que el tiempo que le pertenecía al Señor se lo dedicaron a este juego y ni quedaron bien con Dios ni con ellos mismos, sino con el diablo. Y con esto no estoy diciendo que no se vea el partido, pero cuando sea el tiempo devocional, arranque, pare lo que tenga que parar. Si es posible, y lo estoy diciendo a manera de ejemplo, tenga una libreta. Mi esposa la llama una bitácora. Todo lo que vamos encontrando, yo lo voy anotando. Le doy espacio a ella para que me pregunte, ve qué quiere decir aquí el escritor, qué dice aquí la Biblia. Nos demoramos un poquito más, pero terminamos con un buen tiempo devocional. Y aquí vamos. Muchos matrimonios han fracasado porque descuidaron la parte espiritual y en vez de verse como dos personas que se aman, terminaron viéndose como dos rivales, en muchos casos, como dice la canción ranchera, durmiendo en camas separadas. ¿Quieren tener respeto, vivir respetuosamente? Empecemos por el hogar, por el matrimonio, y de ahí viene el respeto en la familia, y de ahí viene la sujeción hacia el otro, que les aseguro va a traer buenos resultados.
No podemos hacer del cristianismo una vida religiosa. No podemos hacer del cristianismo algo legalista o simplemente una corriente de moda. Esto es una vida de práctica, pero práctica que debe estar basada en las sagradas escrituras. Usted no lee las escrituras, le aseguro que no va a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos leen las sagradas escrituras diariamente, ordenadamente y fervientemente? Cierto que eso trae mucha fortaleza a nuestras vidas y nos hace más mansos cada día. El mundo sabe cómo nos dice a los hombres cuando nos ven con una Biblia, ahí van los mensos. Pero Cristo está diciendo, ahí van los mansos de mi rebaño, los que tienen la capacidad, la caballerosidad y la hombría de sacar una familia adelante. ¿Qué hacer entonces para no causarle daño al cuerpo? 4, vivir santamente. Y esta iglesia de la que nos viene hablando el apóstol Pablo aquí, porque en el versículo 24 que leímos dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Entonces él sigue diciendo en el versículo 26 que hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito de Cristo para la iglesia? Para hacerla santa. Y sigue diciendo, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Cuál palabra? Aquí está. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entre trajines, le oía a mi esposa dar una consejería por teléfono el día de ayer a una hermana. Y le decía, mantente bien puesta para tu esposo. Preséntate bien ante tu esposo. Que él no tenga que estar mirando por la ventanilla a otras, porque tú estás descuidada. Los hombres, manténganse lo más aseados posibles, bien presentados. Que su esposa sea enseñada por usted, pero que su esposo sea enseñado por su esposa. A mí me llama poderosamente la atención y muy a pesar de que algunos llamen machista al apóstol Pablo, que la sección dirigida por él a los maridos es casi 3 veces más extensa que la destinada a las esposas, llamándonos la atención, diciéndonos cómo nos debemos cuidar. Y él está tomando como ejemplo al que debe ser nuestro ejemplo en todo, al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús mostró en su sacrificio en la cruz del Calvario un amor tan especial por su esposa, la iglesia, es decir, por ustedes. Y este es el principio por el cual el marido debería amar a su mujer, tomando como ejemplo el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Y usted me dice, pastor, ¿y cuál es ese principio? Este principio del amor abnegado de Cristo Jesús por la iglesia es, lo primero, ahí lo acabamos de leer, santificarla. ¿Qué es lo primero que Cristo quiere hacer con la iglesia? Santificarla. Es decir, apartarla para su servicio por medio de la purificación. ¿Qué más está haciendo Cristo Jesús hizo en ese amor abnegado y entregado en la cruz del Calvario? Dice, presentársela a sí mismo. ¿Y cómo la quiere Él? Como una iglesia radiante. Y presentársela como santa e irreprochable.
entonces una iglesia radiante, pero también presentársela como santa y irreprochable. Ustedes saben quiénes son ustedes en Cristo Jesús. Ustedes son el tesoro más valioso que Él tiene en sus manos. Iglesia, por favor. ¿Por qué? Porque la iglesia es santificada cuando es purificada por el lavamiento con agua por medio de la palabra de Dios. Un acto tan especial como una manera de describir el poder purificador del Evangelio. El Evangelio sí purifica vidas. La palabra del Señor sí purifica vidas. ¿Qué hacer entonces para no causarle daño al cuerpo? 5. Vivir la autoestima. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, prestémosle atención a esto de la autoestima. Porque hay personas que andan por ahí frustradas porque no se estiman a sí mismos. No sobreestimarse, porque sobreestimarse es soberbia. Tampoco subestimarse, porque subestimarse es falsa humildad. Pero mire, solamente voy a tocar un punto. El domingo, si Dios quiere, ustedes, y les recomiendo a los padres de familia, y no voy a hacer propaganda aquí, no se trata de eso, pero creo por lo que presentaron a manera de anuncio para el próximo domingo en una cadena televisiva muy importante en nuestro país, van a presentar una realidad que está afectando a nuestros jóvenes porque les están carentes de autoestima. Eso se llama lo que está proliferando ahora, que es las comunidades virtuales que incitan a nuestros jóvenes y adolescentes a autolesionarse, llevando a muchos a desenlaces fatales. ¿Saben de qué les estoy hablando? Nosotros somos especial tesoro en las manos del Señor. Él nos tiene reservados en su habitación privada como su tesoro personal. Y la iglesia también tiene jóvenes y niños que están siendo reclamados por esta sociedad diabólica para destruirlos. Ya el pastor advirtió sobre ese tema el domingo pasado. Hoy nos están adoctrinando a nuestros niños en las escuelas y en los colegios públicos y privados. Anteriormente, los padres de familia hacíamos un esfuerzo por tener a nuestros niños en entidades, en escuelas y en colegios que fueran de orden privado, porque parecía que estaban impermeados frente a tantas cosas que se ven en el mundo. Pues hoy tenemos noticias de universidades muy prestigiosas en nuestro país en las que los jóvenes están cayendo más fácil en el consumo de alucinógenos que aún en los mismos colegios públicos. ¿Sabe por qué? Porque el asunto no es el lugar, el asunto es la persona. Y todo esto se ha derivado es porque no ha habido padres que se han puesto al frente a cuidar a sus jóvenes. Hoy nos están destruyendo a nuestros jóvenes. Hay muchas prácticas que llevaron a nuestros jóvenes a autolesionarse y algunos hasta se han suicidado. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículos 29 al 32. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, ¿qué hace? Lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, dice el apóstol Pablo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y en el capítulo 13, versículo 3, este versículo de San Juan, me gusta mucho para dejárselos a ustedes como una lección de autoestima. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
Y sigue ahí el texto bíblico. ¿Qué debemos aprender del Señor Jesús? Mire, el que sabe de dónde viene, sabe dónde está. Y por supuesto, sabe hacia dónde se dirige. Quien sabe de dónde viene y sabe a dónde va, tiene la certeza de saber dónde está. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Dice otra vez, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, por eso él no se dejaba distraer por todo lo que le decían sus coterráneos. Por eso él no se dejó distraer ni siquiera por Satanás cuando lo tentó. Cuando le dijo, si eres realmente el Hijo de Dios, él sabía que si le cedía a esas pretensiones del enemigo, entonces se iba a tirar en el plan de salvación que iba a llevar al infierno a todas nuestras almas. Nosotros, mis amados hermanos, debemos tener muy claro, sí, venimos de un mundo en el cual estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora estamos en Cristo, y el que está en Cristo tiene que tener la certeza hacia dónde va. En conclusión, erradicadas en su totalidad, estas y otras raíces nos hace ser verdaderos árboles de bendición. El Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol, ahora sí, árbol sin raíces malas, plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace da buen fruto o prospera, dice la palabra del Señor. No se ponga a buscar iglesias de prosperidad. Viva en santidad sin la cual nadie verá al Señor, para que usted vea la prosperidad de Dios sobre su vida. En cambio, dice el escritor de este salmo, los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Hombres y mujeres de Dios, pónganse de pie. Erradicadas estas raíces, anhelen ser como árboles plantados junto a las corrientes de aguas que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae, y toda la obra de sus manos será prosperada. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.